tema es el Congreso de la República en su bicentenario. Adelante, José Daniel, y todos te recibimos con fuertes y visibles palmas virtuales también para ti. Estamos empezando a las 3:13 de la tarde. Adelante, José Daniel. Buenas tardes, miembros del jurado, docentes y estudiantes presentes. Mi nombre es José Daniel Almeida y curso el tercer grado de secundaria de la institución educativa José María Arguedas 5026. Para mí es un placer presentarles mi ensayo titulado El Congreso de la República en su bicentenario. ¿Jura usted, por Dios y los santos evangelios, cumplir fielmente con el cargo de congresista de la República? Si así lo hiciere, Dios y la patria lo premien. Si no, él y la nación se lo demanden. Este es un ejemplo de juramento político que se viene empleando en el Perú desde hace 200 años y del que no se exceptúa el Congreso. Como sabemos, miles de personas perdieron su vida para poder independizar al pueblo peruano del yugo español. Esto por amor a su patria, por querer libertad y democracia, así como también con el objetivo de crear un Congreso que sea transparente y que brinde los derechos a sus ciudadanos. Consciente de la importancia que representa el Congreso, aunado a sus 200 años de creación, nacen en mí algunas interrogantes, ya que a lo largo de la historia han habido varios cambios a los que se ha enfrentado esta institución. Y es por ello que, como estudiante, me hago las siguientes preguntas. ¿Ha cambiado realmente el Congreso en sus 200 años de historia? ¿Tenemos a los mejores representantes en el actual Congreso del Bicentenario? En este ensayo expresaré mis ideas e intentaré explicar y responder estas preguntas. El Perú nace como un país libre e independiente luego de la emancipación de los españoles. Desde ese momento inició un debate de cómo sería la forma de gobierno que tendría el país. Ese fue el primer trabajo que tuvo el Congreso, elegir si tendría un sistema republicano o un sistema monárquico, como lo estaba proponiendo el general don José de San Martín. Eligieron un sistema republicano y fue esta la razón por la que el general don José de San Martín se fue del país. Este sistema republicano permitió la división de los poderes del Estado, es decir, que el poder ejecutivo, legislativo y judicial se separarían. De esta forma, se creó la Constitución del Perú de 1823 y se reunió por primera vez el Congreso el 31 de agosto de 1829, donde se declaró el principio de que no existiría más esclavitud y de que todos los ciudadanos tendrían el derecho a la educación, a la propiedad y a la elección de autoridades. Tal como mencionó Basadre en 1980, el Congreso es el órgano que ejerce el poder legislativo en el Perú y el que tiene la función de legislar, el que tiene un control político y las demás funciones que se encuentran en los artículos de la Constitución del Estado. Ya consciente de qué significa Congreso, puedo reflexionar de que es importante para un país democrático, ya que con este se va a mantener la libertad de los ciudadanos y se defienden sus derechos. Pero también es importante de que el Congreso brinde confianza en los ciudadanos para que podamos vivir en armonía. Según el artículo 90 de la actual Constitución Política del Perú, y desde ese año 1993, el Congreso está estructurado por un sistema unicameral, es decir, que tiene una sola Cámara, conformada por 130 congresistas, quienes van a tener la función de aprobar las leyes y de promulgarlas de inmediato, en el caso de que el Ejecutivo las revise. En otras palabras, el Ejecutivo cumple la función del Senado. Pero esto antiguamente no era así, ya que antes del golpe de Estado que realizó el expresidente Alberto Fujimori en el año 1992, el Congreso estaba estructurado por un sistema bicameral, es decir, que tenía dos cámaras, una cámara conformada por 180 diputados y la otra por 60 senadores. Los diputados aprobarían las leyes y los senadores las promulgarían o no. Los 130 congresistas son elegidos de forma directa de acuerdo a la ley por un periodo de 5 años, donde todas las sangres, credos, ideologías, profesiones y oficios
son expresados a través de los sufragios que son emitidos libremente por la ciudadanía. Los congresistas van a tener la función de legislar, de fiscalizar y también de representar los intereses y aspiraciones de los ciudadanos. Pero no todo el tiempo ha sido así, ya que a lo largo de la historia han habido varios cambios. Cito a Víctor Peralta Ruiz, quien manifiesta que el reglamento electoral de 1826 facultaba solo a los varones mayores de 21 años que supieran leer y escribir ejercer su derecho al voto. Esto me hace pensar de que se excluía a la población indígena analfabeta, que era la población mayoritaria en el país para la época. Para el año 1931 se realizó una reforma que mantenía a las mujeres y a los analfabetas excluidos de su derecho al voto. Pero para el año 1955 se les otorgó a las mujeres que supieran leer y escribir ejercer su derecho al voto. De esta forma se amplió ese sector de la población que podía ejercer este derecho y se dieron las 9 primeras mujeres congresistas. Para el año 1979, la Constitución del Perú citó en su artículo 31 lo siguiente: tienen derecho de votar todos los ciudadanos que están en el goce de su capacidad civil. Desde ese momento, todos los ciudadanos del Perú tenían derecho de votar y también de ser representantes en el Congreso, que es una ley que permanece en actividad. Esta es la forma de elegir a los 130 congresistas que van a tener, como sabemos, la función de legislar, de fiscalizar, pero también de vigilar los bienes públicos y sancionar a aquellos que cometan alguna falta contra estos. Al hacer una reseña de los 200 años de la historia del Congreso peruano, nos encontramos con múltiples dificultades que tuvo debido a su historia política, en particular a que predominaron los gobiernos militares, las continuas rupturas en el orden constitucional y las diferentes doctrinas que se dieron en el interior del Congreso. Algo que ha marcado en los últimos 100 años de la historia del Congreso son sus 7 disoluciones. 6 de ellas fueron por golpes de Estado con la intención de desaparecer al Congreso y de perpetuarse en el poder, como el caso más sonado, el del expresidente Alberto Fujimori en el año 1992, muy diferente a la última disolución que todos pudimos presenciar en el año 2019, realizada por el expresidente Martín Vizcarra, ya que esta sí fue constitucional. A pesar de estas situaciones, el Congreso no pierde la importancia que tiene para la vigencia de la democracia. Como vemos, la evolución del Congreso ha sido por una parte beneficiosa para el Perú. Sin embargo, en el transcurso de los años, las actitudes y las funciones que se han dado en el interior del Congreso han causado molestia en la población. El Congreso, en la actualidad, está siendo generador de noticias, abarcando portadas en las prensas y en la televisión, debido a los conflictos que se están dando entre los grupos políticos dentro del Congreso. Esta desconfianza hacia el Congreso por parte de los ciudadanos ha sido demostrada en los diversos estudios que se han realizado, como por ejemplo el Instituto de Estudios Peruanos, que colocó a las instituciones con mayor percepción de corrupción en junio de este año 2022, obteniendo como resultado que el 88% de la población encuestada manifestaba que considera al Congreso como una institución corrupta. Esto quiere decir de que la población da por sentado que el Congreso busca favorecer sus propios intereses en vez de favorecer los intereses y aspiraciones de los que votaron por ellos. Llegar a los 200 años no ha sido un camino fácil, ya que hemos pasado por distintas crisis políticas, sociales, económicas y actualmente una pandemia que ha afectado bastante al país. Pero no debemos perder la esperanza de vivir en unión. Es por ello que actualmente el Congreso tiene el objetivo de recuperar la confianza perdida de los ciudadanos, de demostrar que sigue siendo el representante de la voluntad popular y de que legisla según los problemas del país. Asimismo, los ciudadanos quieren un Congreso que los represente, que los escuche, y también quieren un Perú sin corrupción, donde se pueda vivir con armonía, en paz y con igualdad. Muchísimas gracias. Con el tiempo exacto, felicitaciones a la institución educativa.
Filtro aquí. Bien. Le decía, le he dado las gracias y las felicitaciones del caso acá a la institución educativa que ha comenzado con la categoría A, que es la institución educativa José María Arguedas. Felicitaciones, estudiante Almeida Fernández José Daniel. Muy bien, gracias por su participación y por supuesto le vamos a brindar sus fuertes y coloridas palmas virtuales. Todos por favor apoyando a nuestros estudiantes. Vamos a continuar. Ahora vamos a continuar y corresponde el turno